Bueno, voy a ir empezando. Si me pueden avisar si ahí se ve mi pantalla. Ahora ¿Están viendo? se puede ver, profe. Hola. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí se puede ver. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar hasta que se pueda conectar la doctora, está con algunos inconvenientes. Entonces, hoy vamos a empezar la clase de hemograma que tiene muchísimas aplicaciones, tanto para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de distintos tipos de enfermedades. Entonces, tenemos la sangre total que tiene que cuando agregamos un anticoagulante vamos a tener y centrifugamos, vamos a obtener dos porciones. El paquete celular, que constituye un 45%, formado por los eritrocitos, leucocitos y plaquetas principalmente, y el sobrenadante, que está constituido por el plasma en un 55%, donde formado principalmente por agua, sales y ciertas proteínas plasmáticas. Entonces, como les dije, el hemograma, que también se conoce como biometría hemática, es un análisis utilizado tanto para el diagnóstico, evaluación y seguimiento de numerosos procesos hematológicos e infecciosos. Y es un estudio que se usa inicialmente para la admisión de todo paciente. Entonces, generalmente un pedido de análisis empieza con el pedido de un hemograma, ¿sí? Al ingresar un paciente. Tiene importancia tanto como en la rutina, en el caso de que un paciente quiera hacerse un control, o también en la urgencia, y es bastante económico. Se hace prácticamente de forma gratuita en los hospitales públicos y va a tener utilidad ya sea para el diagnóstico de anemias, infecciones, hemorragias, urgencias quirúrgicas, quimioterapia, por ejemplo. Cuando llega un paciente accidentado, es importante que al inicio ya se le haga un hemograma para saber el estado del paciente. Supongamos que tiene valores muy bajos de hemoglobina y hematocrito, entonces eso le va a permitir al médico saber si el paciente requiere o no una transfusión, por ejemplo. Bueno, entonces el hemograma es un estudio que tiene varios componentes. Un componente cuantitativo, ya que a través del hemograma vamos a poder realizar el contaje y el recuento, ya sea de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas, que actualmente también se incluyen dentro del hemograma. Después tenemos una parte cualitativa, es decir, a través del hemograma nosotros vamos a poder evaluar ya sea la morfología, el tamaño o la tinción de los glóbulos blancos, rojos y también vamos a poder observar las plaquetas, como ya les dije, y nos permite, en el caso de los glóbulos rojos, realizar el contaje de estas células. También nos va a permitir medir la hemoglobina, el hematocrito y los índices hematimétricos que se calculan en base a estos valores, en base al número de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, y se utilizan para el diagnóstico de las anemias, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Ahí Hola. creo que... Hola. Hola, ¿qué tal? Ahí dejo de compartir entonces. Y bien. ¿Querés que te comparta o compartir? No, deja nomás ya por si Ok. acaso. Bueno, voy a apagar mi micrófono.
Y la verdad que ya le tengo tanto miedo a esto que... Bueno. Bueno, disculpen, chicos. En esta presentación está Silvia. Bueno, como el hemograma es un estudio que ustedes como nosotros, es siempre el inicio de trabajo para posesionarse dentro de este hemograma por lo general y de proteína C reactiva. Dos cosas que habíamos ya conversado cuando dimos proteínas. Hoy lo vamos a aplicar dentro del estudio. Bueno, dentro de este hemograma, el hemograma nos permite estudiar en forma cuantitativa y cualitativa. En forma cuantitativa podemos contar los flancos, los rojos y las plaquetas. Eso se lo hace a través de por milímetro cúbico. Y se puede ver, se puede observar y también hacer un recuento relativo de la morfología, el tamaño, y se puede visualizar e inferir un documento o una información de acuerdo a la tinción, ¿sí? Siguiente. ¿Cómo realizamos? Es muy importante que sepamos sacar la sangre, ¿sí? Esta recolección lo vamos a hacer el próximo martes con más detalle. Solamente recordar que tenemos que hacerlo siempre con anticoagulantes y debe ser EDTA dipotásico o tripotásico, ¿verdad? Y hay que respetar las marcas. Anticoagulante, sangre. Siguiente. La forma como vamos a quitar, por lo general, sí o sí, la predilecta es la venosa, ¿sí? A través de un procedimiento llamado flebotomía, en la cual en la próxima clase también vamos a tratar de llegarles lo máximo posible para poder suplir, así entre comillas, la falta de práctica que podemos tener, ¿verdad? Siguiente. Más o menos este sería el esquema. El palpar la vena, desinfectar, aplicar el torniquete. Antes de desinfectar, aplicar el torniquete y luego se clava en una posición muy específica. Le vamos a decir cómo se tiene que clavar y se estira el émbolo. Con una mano se aprieta la parte de la aguja y con la otra se estira el émbolo. Una vez que hayamos tenido la cantidad de sangre adecuada, se saca el torniquete y se carga en los tubos previamente preparados. Una vez que suceda eso, entonces se descarta directamente sin sacar la aguja en el Descartex. La jeringa no se hace en esto, sino que la aguja debe ser inmediatamente destornillada. Y se hace esta mezcla es muy importante para que se mezcle bien el anticoagulante. Siguiente. Bueno, entonces, habiendo sacado la muestra, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ya a estudiar. El hemograma consta de la serie de blancos, que es el contagio de leucocitos, que también se puede hacerlo a través de la fórmula leucocitaria en forma relativa y absoluta. También podemos hacer el contagio en cámara o automatizadamente de los eritrocitos y acompañando de la parte más específica, la parte más importante de los rojos, que es la concentración de la hemoglobina y el porcentaje de rojos que se tiene a través del hematocrito. Y de acuerdo a eso, calculamos los índices hematimétricos. Y actualmente se ha adoptado
colocar dentro del hemograma al contaje de plaquetas, ya que la mayoría de los laboratorios lo tienen automatizado. Realmente las plaquetas no forman parte del hemograma en sí, ¿sí? Porque utilizamos más en la hemostasia las plaquetas. Entonces, sería interesante si ustedes no están dentro de un lugar donde hay una automatización, cuando necesiten plaquetas, pedir hemograma y plaquetas, ¿sí? Aparte. Aparte se solicita también la eritrosedimentación o BSG. En algunos casos que vamos a ver, se solicitan los reticulocitos y luego también se pueden solicitar las plaquetas. Siguiente. Cuando se tienen, vamos a concentrarnos en la parte de los rojos. Cuando ya hemos contado los hematíes por milímetro cúbico, ya tenemos la concentración de la hemoglobina, podemos realizar el hematocrito también, y con estas tres siglas, con estos tres datos, calculamos los índices hematimétricos, que son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y ahora tenemos el AD, que es la distribución eritrocitaria por tamaño, ¿sí? Siguiente. Bueno, la parte prácticamente el corazón del hemograma constituye la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína globular que está dentro de los hematíes y es de vital importancia su funcionamiento para el aporte normal del oxígeno a los tejidos. Tienen una estructura muy interesante, ya que es una proteína conjugada que está formado por una ferroprotoporfirina que tiene 2 pares de cadenas de globina, 4 grupos porostéticos unidos por un hierro ferroso. Esa propiedad hace que se pueda transportar y producir el efecto, ¿verdad? Siguiente. La hemoglobina puede variar su cantidad o su forma de trabajar según la edad, el sexo y la altura. 3 componentes muy importantes que cuando cuando hacemos este pedido de hemograma, siempre tenemos que tener presente la edad de nuestro paciente y el sexo, ¿sí? Porque la variación es muy importante. Y si estamos fuera de la latitud donde trabajamos, también serían diferentes las apreciaciones en cuanto a los valores. El significado del descenso de la hemoglobina específicamente se traduce por una patología que se denomina anemia, ¿sí? Esta anemia puede ser en forma arregenerativa o regenerativa, dependiendo la instalación o el tiempo que tenga. Vamos a dar enseguida, ¿verdad? Pero puede también aparecer en otras situaciones, en un gran sangrado, en una hemorragia. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un accidentado, puede sangrar en forma intensa. Sin embargo, ese sangrado baja la hemoglobina, pero en forma parcial, ya que la médula o no está afectado exactamente en los lugares donde se producen la formación de la hemoglobina, ¿verdad? Pero sí ya se mantiene más estable bajo cuando hay deficiencia de la eritropoyetina, como lo hacen los renales, cuando hay intoxicación de plomo. En los pacientes desnutridos, ¿se acuerdan ustedes que la desnutrición es un proceso crónico? El proceso crónico hace que haya siempre anemia, ¿sí? En las deficiencias nutricionales también acarrea un tipo de anemia. En la sobrehidratación, esto también es tanto el sangrado como la sobrehidratación, se pueden manejar. Parece que ahora salió. Estamos hoy un poco complicados. Voy a tratar de entrar
con el mío. Bueno. ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Ven mi Ahí se está presentando, profe. pantalla? Hola, Hola, profe, ¿me escuchas? dale, Ahí se está dale, entrando el te PowerPoint. escucho. Bueno, vamos a... Hoy está complicada la situación. Por favor, si me avisan que están viendo. Estoy de vuelta. Sí, profe, sí, Ahí profe. estás presentando. Ya Perdón. estoy presentando. Ok. Bueno, acá habíamos quedado. En cuanto a la transfusión, chicos, quiero decirles algo muy interesante, que se considera baja la cantidad de hemoglobina en un paciente y requiere inmediata transfusión cuando los valores bajan entre 5 a 6 gramos por decilitros. Entonces se produce el hecho de que deben transfundir, pero para controlar que esa transfusión sea correcta, no deben pedir al laboratorio inmediatamente el dosaje de la hemoglobina, ya que es un proceso en el cual el organismo tarda en adaptarse. Entonces, a las 6 horas recién ustedes pueden tener una visualización aproximadamente real de lo que ha sucedido en ese organismo. Si ha aceptado esa transfusión o lo ha eliminado otra vez nuevamente. El ascenso es más patológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el único que puede ser en forma transitoria es cuando está muy concentrado el paciente en la deshidratación, ¿verdad? Que ustedes inmediatamente hacen la hidratación del paciente y regresa a su valor normal, como ocurre con pacientes con dengue. Sin embargo, en otras enfermedades, estas ya son patológicas. Fibrosis pulmonar, policitemia, enfermedad cardíaca, en ellos hay una patología de base que hace que se concentre más cantidad de hemoglobina, por lo tanto va a tener más cantidad de rojos y va a tender a hacer coágulos estos pacientes. Bueno, como les dije, los valores son muy especiales. Edad y sexo y latitud, ¿verdad? Ahora, lo que yo les quiero decir es que el recién nacido nace con una gran concentración de glóbulos rojos, por lo tanto el contenido va a ser mucho mayor de su hemoglobina, pero el recién nacido al mes o inclusive menos del mes empieza ya a degradar esa gran cantidad de glóbulos rojos y empieza a estabilizarse, ¿sí? Entonces, el recién nacido nace 14, 16, 17 gramos o inclusive más, a veces tenemos, de hemoglobina con una gran concentración de rojos. Esto es fisiológico, ¿sí? Luego, a partir de los 2 años aproximadamente, empieza a estabilizarse la cantidad, la producción de glóbulos rojos y entonces la hemoglobina también se estabiliza. A fin, hay muchísimas tablas. Ustedes cuando den pediatría van a tener que saber todos estos números de acuerdo a la edad de la criatura, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con un niño. Vamos a trabajar con un niño que se considera aproximadamente adultito, ¿verdad? Bueno, entonces, según la OMS, lo mínimo que puede tener un niño es 11,5. El mínimo que puede tener un masculino adulto es de 13, estamos hablando de gramos por decilitro. Lo mínimo que puede tener una femenina adulta es de 12. Entonces, tenemos 12, 13, 11,5, ¿sí? Mujer, varón, niño. Y la embarazada,
que es un capítulo aparte totalmente aparte, ¿sí? Se le coloca como mínimo 11. Entonces, embarazada 11, niño 11,5, mujer 12 y 13. Estos valores es lo que vamos a aprender hoy para siempre, ¿sí? Y estos valores entonces nos van a permitir discernir si el paciente está con descenso de la hemoglobina y qué sucede con él, ¿verdad? Bueno, otro que le acompaña exclusivamente a la hemoglobina es el porcentaje de rojos, el volumen de Matías expresado en porcentaje, ¿sí? Y a eso se le denomina hematócrito o hematocrito, como nosotros decimos. Y es muy útil y va de la mano este pedido con el dosaje de la hemoglobina. Si ustedes, por ejemplo, tienen una persona que está sangrando, ya sea por un accidente, un gran corte y empieza el sangrado, o están dentro de la sala de cirugía o la sala de parto y empieza a sangrar, inmediatamente el interno por lo general trae al laboratorio y pide la hemoglobina y el hematocrito. Eso se queda ahí en la ventana y espera que le hagamos y lleva de vuelta el resultado, porque de eso depende para su transfusión, ¿sí? Entonces es de la urgencia, de la emergencia, del sangrado, de lo más urgente posible. También se lo utiliza post-transfusión, solamente esta parte del hemograma, hematocrito, hemoglobina. También se lo utiliza cuando ustedes le están expandiendo con líquidos. Por ejemplo, en el caso del dengue, que se producía una sobre deshidratación, entonces le ponían muchísima cantidad de volúmenes de líquidos que hacían que se diluya. Entonces, esa dilución o esa actitud que tiene al tratamiento se mide por el hematocrito y la hemoglobina, ¿sí? La forma como vamos a hacer va a ser a través de un microhematocrito o de un macrohematocrito, lo que le vamos a explicar cómo hacemos, ¿verdad? Acá lo importante es esta capa que lo vamos a medir, que es la capa, el porcentaje de glóbulos rojos que tiene. Esta parte pequeñita que ven acá blanco es la capa leucocitaria. Entre los blancos y los rojos están las plaquetas, que son de menor concentración, ¿verdad? De menor cantidad. Y arriba está el plasma, donde están toda la parte de los nutrientes, ¿verdad? Bueno, este hematocrito tiene la misma significación clínica que la hemoglobina. Es más, van juntos de la mano, ¿sí? Por lo general, no hay un pedido aislado solamente de hematocrito, no hay un pedido aislado solo de hemoglobina. Hematocrito y hemoglobina es un todo, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta, chicos, que esta parte, hemoglobina y hematocrito, es el corazón del hemograma, ¿sí? Si ustedes quieren evaluar la parte de los rojos, sus ojos deben estar puestos en la hemoglobina y el hematocrito. Y luego van a mirar cuántos glóbulos rojos tienen y luego van a mirar los índices hematimétricos, ¿sí? Entonces, por favor, no me vayan a pedir más hemograma con hematocrito, hemoglobina. Yo no les voy a dar jamás un resultado sin hemoglobina y hematocrito, ¿sí? Está por demás colocar eso. Hay que saber pedir. ¿Por qué? Porque ustedes están firmando esa indicación. Y esa indicación describe a un médico que está haciendo mal su pedido laboratorial. Bueno, este es otra forma de presentarles al hematocrito, este es el macrohematocrito, para que vean ustedes las diferenciaciones en diferentes pacientes. Acá tenemos uno que tiene más de
casi 70% sería la poliglobulia. Estos son pacientes con anemia. Podemos visualizar también el plasma del paciente. Este sería un plasma ictérico, ¿sí? Acá podríamos ver la capa de blancos. Claro, este macrohematocrito ya no lo hacemos, ya que requiere mayor cantidad de sangre y actualmente quitamos es 5 cc, de los cuales 1 cc es lo mínimo que cargamos en el hemograma y podemos tener también otras variantes en cantidad. Bueno, estos términos los vamos a ir utilizando en toda la clase. Entonces, la anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina que está contenida en los eritrocitos y que va de la mano con el porcentaje globular del hematocrito, ¿sí? El porcentaje. Luego podemos tener un paciente que tenga aumento de la concentración de la hemoglobina con aumento del hematocrito, a eso se le denomina policitemia, ¿sí? Y estas palabras que vamos a utilizar muchísimo. La palabra tosis y la palabra penia. Cuando nos referimos a los leucocitos que están aumentados, hablamos de leucocitosis. Cuando nos referimos a la disminución, leucopenia. Trombocitosis, plaquetas. Trombocitopenia, plaquetas bajas. Entonces, estas son ya cosas que tenemos que adquirir de por vida, ¿sí? Esta sinonimia. La policitemia, como habíamos dicho, es el aumento de la concentración de la hemoglobina. Esto se puede dar en forma relativa cuando hay una deshidratación masiva, en la hipertensión, en la obesidad, en la ansiedad, en la altura. Podemos tener esta concentración elevada en forma relativa. Pero si es absoluta, un defecto medular, esto ya hay concentración elevada de eritropoyetina y debe ser tratado este paciente de por vida, ya que el criterio de formación de trombos es superior a la que pueda tener un paciente normal. Bueno, entonces vimos el hematocrito y la hemoglobina. Ahora habíamos dicho que necesitamos contar las células, ¿sí? Tenemos que contar los blancos, los rojos y en su defecto las plaquetas. Si vamos a hacerlo en forma manual, utilizamos esta cámara. Esta es una cámara de cristal de roca que se denomina de Neubauer, que tiene en estas dos secciones unos retículos que están distribuidos de esta manera. Al mirar al microscopio en este retículo, en esta zona, yo veo esta situación. Una gran cruz y en los extremos 4 cuadrantes. Y en el medio otra vez cuadrantes marcados, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esto? Para contar blancos, rojos y plaquetas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ya que la sangre total contiene los 3 elementos, utilizando líquidos adecuados. Utilizamos líquidos hipertónicos para destruir los rojos y las plaquetas, dejar solamente los blancos, isotónico para contar los rojos, hipotónico para contar las plaquetas. Entonces, el operador va eligiendo el elemento figurado que quiere contar, ¿sí? Y la próxima clase les vamos a mostrar exactamente cómo lo hacemos. Esta cámara es muy importante, ya que si bien es cierto ahora los equipos dan cuenta hacen este contaje por impedancia, ¿verdad? Para los líquidos biológicos nosotros contamos en cámara, ¿sí? La mayor dificultad de la cámara es contar los rojos, que hay en millones, que también les vamos a decir cómo se puede hacer una estimación a partir del hematocrito. Bueno, continuamos la serie roja. Los eritrocitos son células bicóncavas, ¿sí? Que tienen un volumen aproximado de 82 hasta 98 aproximadamente y que contienen
adentro la hemoglobina. Se destruye cada 120 días, ¿verdad? Entonces, tiene una media vida muy interesante. Ahora, esta forma que tiene el eritrocito se la utiliza mucho para poder valorar su función, ¿sí? También la cantidad de eritrocitos varía, edad, sexo y diversas patologías que habíamos visto ya también, y la altura. ¿Está? Bueno, entonces, habíamos dicho que podemos contar con la cámara, pero esa cámara es dificilísimo contar con millones por más que le hagamos diluciones. Por lo tanto, casi ya no utilizamos la cámara, utilizamos contadores automatizados o cálculos que acercan, ¿verdad? En el caso nuestro que estamos en IPS, utilizamos un Coulter que se basa el principio de la conductividad eléctrica a través de una solución. Si vamos a contar blanco, utiliza una solución isotónica y interrumpe el flujo eléctrico cuando toca una célula, ¿sí? Entonces, eso genera un pulso y eso se denomina impedancia, ¿sí? Entonces, es sumamente específico este método de impedancia. El único problema que tiene es que a veces confunden con las plaquetas grandes. Entonces, en ese caso, el bioquímico debe tener otra alternativa de corregir las plaquetas por microscopía. Bueno, entonces, estos índices tenemos que hacer, ¿sí? Y lo hacemos porque ya tenemos el valor del hematocrito, tenemos la cantidad de glóbulos rojos que tienen y tenemos también el valor de la hemoglobina. Con estos tres datos importantísimos, valoramos la relación entre ellos y tenemos el volumen corpuscular medio, que es el valor medio del volumen de cada hematía. Entonces, como es un volumen, me permite hablar de la palabra cítico, ¿sí? Entonces, si tiene un volumen normal, yo digo que mi glóbulo rojo es normocítico. Si tiene un volumen pequeñito, microcítico. Y si tiene un volumen grande, hablo de macrocítico, ¿sí? Entonces, al referirme al tamaño, la palabra cítico es el tema, ¿sí? Ahora, si yo me refiero al contenido de hemoglobina o el color de la hemoglobina, utilizo la palabra crómico, normocrómico, hipocrómico, hipercrómico. Entonces yo te puedo decir, se observan eritrocitos normocíticos, normocrómicos. Quiere decir que yo veo en un frotis, por ejemplo, que son normales de volumen y tiene buen contenido de hemoglobina. Te puedo decir, se observan eritrocitos hipocrómicos, normocíticos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene buen volumen, pero no tiene hemoglobina, ¿sí? Entonces, quiero que eso metan ya en su cabeza hoy, 25 de mayo, ¿sí? El hemograma se estudia para siempre, porque hasta que la muerte nos separe, ustedes van a pedir hemograma en un paciente y yo voy a hacer hemograma en mi paciente, ¿sí? Siempre y cuando esté en la clínica, ¿verdad? Otra cosa muy importante que ahora van a tener ustedes dentro del formulario de hemograma es la amplitud de distribución eritrocitaria, que se realiza para saber justamente el tamaño, si hay una variedad en el tamaño de los eritrocitos que contiene el paciente. Es una medida del tamaño. Algunos tienen una mezcla de tamaños chicos y tamaños grandes. Y se calcula esta distribución
con un valor medio del eritrocito sobre el volumen corpuscular medio. Cuando esto sale fuera de rango, quiere decir que hay eritrocitos de diversos tamaños en esa muestra. Bueno, rarísimo todo esto hicimos para poder evaluar una patología que hay muchísimo en nuestro país, que es la anemia. La anemia es la disminución de hemoglobina y también que acompaña a la disminución del hematocrito. No es el contagio de eritrocitos. Y eso tienen que tener presente. Cuando ustedes quieren fijarse si es o no es anémico su paciente, sus ojitos van a ir en hemoglobina, hematocrito. Luego van a mirar cuántos glóbulos rojos tiene por milímetro cúbico y luego van a mirar los índices hematimétricos en ese orden. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Miren, este es un frotis, ¿sí? Es un frotis en donde están rojos, que son estos que están acá, son anucleadas las células. Estas son las plaquetas y estos son los blancos, ¿verdad? Específicamente elegí esta, ¿por qué? Porque yo quiero que le miren un poquito a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tenían que haber sido más redonditos y más cubiertos por hemoglobina, o sea, más el color lilita, mucho más cubierto. Cuando están así huecos, ahuecados, son hipocrómicos. Al haber hipocromía, hay anemia, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, una persona que se accidentó y perdió mucha cantidad de sangre, los eritrocitos no se manifiestan porque esa pérdida es totalmente pasajera, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La anemia, chicos, es un proceso crónico que se produce por diferentes patologías, especialmente la parasitosis y por la desnutrición. Pero hay otras etiologías que pueden tener también por el exceso del hierro, por vitaminas, ¿verdad? O por otras patologías que puede tener el paciente. Recuerden esto. 11 para la mujer embarazada, 12 para la mujer adulta, 13 por debajo de esto y 10,5, quiero decir 11,5 en el niño. Por debajo de eso, la OMS considera un paciente que es anémico, ¿sí? Ahora, vamos a pasar un poquito. Vamos a clasificar la anemia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya aprendimos a mirarle, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés un paciente que es anémico, vos decidiste, este paciente es anémico. ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene 10, van a ir tus ojitos. Se te van a ir en los índices hematimétricos. Si el volumen corpuscular medio es inferior, es chico, es inferior a 80 y tiene poca cantidad en la hemoglobina corpuscular media, vos decís que tu paciente es microcítico hipocrómico. ¿Cuál es la etiología? La mayoría de las veces es por anemia ferropénica. La anemia ferropénica va a hacer que suba la ferritina, que baje la transferrina, no puede transportar, ¿sí? En la enfermedad crónica, ¿sí? Y en las talasemias, que es un tipo de anemia más especial, que generalmente se tiene que hacer electroforesis de la hemoglobina para poder definir exactamente este trastorno. Fíjense ustedes que tiene chiquititos son los eritrocitos, ¿sí? Y son huequitos, ahuecados. Si vos, por ejemplo, tenés este paciente y no sos mi alumno y miras la cantidad de rojos, miren, pónganle, por ejemplo, que tenga 30 de hematocrito, muy bajo, y tenga 9 de hemoglobina, requete bajo. Pero que te ponga yo como contagio 4.500.000 de glóbulos rojos.
La persona que no sabe la definición de anemia va a decir, yo estoy súper bien, porque tengo 4.500.000 de glóbulos rojos, soy súper millonario. Sin embargo, esos 4.500.000 que ves, mira acá, son microcíticos. Entonces ingresan mucho más cantidad, pero no les sirve porque están huecos, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, la otra alternativa es que tengas buen volumen y también su hemoglobina, la distribución de hemoglobina esté también normal. Pero sin embargo tiene hemoglobina y hematocrito bajo, o sea, es anémico. Normocítico, normocrómico. Acá vas a trabajar más, mi querido doctor, mi querida doctora, porque estas son ya especialidades hematológicas en donde hay una esferocitosis, una deficiencia de esta enzima o células falciformes. Esto ya es un área que el clínico hematólogo debe hacer una punción medular para poder ver el estadio de por qué no hay maduración de su eritrocito, ¿sí? Y por último tenemos la que es gigantesca, la macrocítica o normocrómica, ¿sí? Miren, la hemoglobina está distribuida normalmente o inclusive a veces está más alta, ¿sí? Porque se distribuye en forma anormal la hemoglobina. Estas son llamadas macrocíticas o megaloblásticas y son debido a la deficiencia de los folatos y la vitamina B12. Y se observa muchísimo en enfermedades crónicas como enfermedades hepáticas, el alcoholismo, en el hipotiroidismo, en la tuberculosis. En esas personas hacen un esfuerzo extraordinario para poder compensar el déficit que tienen. Y estas personas tienen gran cansancio, tienen una palidez muy interesante, tienen la lengua toda blanca, ¿sí? Totalmente diferente. Puede estar mezclado con el déficit de hierro también. Pero, ¿para qué lo que sirve esto? Definitivamente sirve para hacer tu tratamiento. A esta megaloblástica, si vos no hiciste esta deducción, si le das hierro, ni cosquilla no le va a hacer, ¿sí? Así es que tengan en cuenta esas situaciones. Otra cosa que les quiero contar es que acá está también la misma cosa, que el recién nacido es tan especial, ¿sí? El recién nacido nace hemoglobina, hematocrito altísimo, glóbulos rojos altísimos y tiene macrocitosis, ¿sí? Enorme en su eritrocito, pero es fisiológico, ¿sí? Ahora, si tu niño de 6 años tiene macrocitosis, eso es patológico. Pero si tiene 6 días, es fisiológico, ¿sí? Yo no voy a entrar en pediatría, ¿sí? Pediatría y embarazo tenemos que dar aparte totalmente el hemograma en ellos. Habíamos dicho también la cuestión de la hipocromía. La hipocromía es la cantidad de hemoglobina que está adentro. Fíjense ustedes cómo está hermosísimo, está como si fuera que le pintaste, sombreadito y acá esfumado en el medio. Sin embargo, esta situación se puede, el grado de hipocromía, nosotros le podemos estimar a ustedes mirando una lámina. Le podemos decir hipocrómico, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, pensando o mirándole al eritrocito, ¿sí? Eso requiere muchísima, ¿cómo se llama? Pasantías, o sea, tenemos que tener experiencia para poder hacer esa situación, ¿verdad? Miren ustedes acá, como un eritrocito normal y los que son totalmente huecos. A esto, por ejemplo, ya se le pondría 3 o 4 cruces. Cuanto más cruces, te quiere decir que está más vacío y por supuesto que tu concentración de hemoglobina va a ser menor. Bueno,
Otra cosa que tenemos que aprender de los hematíes. Ya dijimos que aprendimos el color. Hiperpolicromasia es cuando toma todo, pero es un defecto de la coloración, ¿sí? El tamaño. ¿Vieron ustedes que el tamaño era bicóncavo y era un volumen de 80 hasta 90 y algo el tamaño, ¿verdad? Y que nos permitía decir estas palabras. Sin embargo, podemos tener pacientes que tengan mezclado esto, ¿sí? Chicos y grandes y normales. Esa situación se denomina anisocitosis, alteración en el tamaño. Y cuando tenemos, también podemos observar en la lámina la forma. La forma es bicóncavo, redondito, amoroso, ¿verdad? De repente empiezan a tener diferentes formas. Cada una de estas palabras que están acá significan un tipo de patología. Dacriocitos, esquinocitos, ¿cómo se llama? Drepanocitos, dianocitos, acantocitos, ¿sí? Esto ya no se hace en la urgencia, en la emergencia, se hace ya con un frotis de sangre periférica y lo hace el hematólogo, ¿sí? Bueno, entonces, quiero que me aprendan hoy para siempre. La palabra poikilocitosis significa variación en la forma, ¿sí? Anisocitosis, variación en el tamaño. Acuérdense de anita, tamaño, ¿sí? Tamaño. Entonces, anita es la anisocitosis. ¿Por qué yo les digo eso, chicos? Porque si a mí ustedes me piden un frotis de sangre periférica, yo les puedo decir, se observa eritrocitos con anisocitosis, con abundante anisocitosis, poikilocitosis escasa e hipocromía 4 cruces. Y ustedes me tienen que entender el idioma que yo les dije. Les dije que hay mucha variedad en el tamaño, que hay poca cantidad de formas diferentes y le dije que están pálidos adentro, ¿sí? Eso yo le estoy contando a ustedes. No les voy a decir jamás, hay muchas clases de glóbulos rojos, su forma, ni hay muchos tamaños. Se usan poikilocitosis y anisocitosis, ¿sí? Bueno, acá les muestro. Hipocromía, ya saben ustedes, estos paliduchos que están acá. Miren un poco esta. Esto vamos a mirar muchísimo la próxima clase. Tenemos 2 semanas para hacer esto, ¿sí? Acá hay una hipocromía marcada. Tendría que ser entre 3 a 4 cruces. Acá también hay mucha hipocromía. Prácticamente hay muy poco. Este más o menos es un eritrocito normal. ¿Ven? Después están todos pálidos. Anisocitosis. Anisocitosis es tamaño. En esto prácticamente son casi todos iguales, a excepción de algunos tamaños, pero prácticamente no hay anisocitosis. Acá sí hay diferentes tamaños. Acá hay grandes, acá hay normales, hay pequeños, acá hay anisocitosis. Poikilocitosis sí hay 8 millones acá. Acá está uno, acá está otra forma, acá está otra forma, acá está otra forma, acá está otra forma. Hay muchísima poikilocitosis. Cada uno de ellos tiene su nombre. Estos son los dacriocitos, estos son los estomatocitos. Los estomatocitos no son estos, son como una boca. Después vamos a ver eso.
Otra cosa que podemos observar en los rojos son parásitos. Cuando el paciente tiene muchísima fiebre, se puede poder pensar en enfermedades febriles, ¿sí? Y uno de ellos es el paludismo, también la leishmaniosis. Entonces se hace la extracción de sangre en el momento que está castañeando, porque le da chucho al paciente, ¿sí? Hacemos por lo menos 20 láminas y empezamos a ver por dentro a los eritrocitos. Acuérdense que los eritrocitos deben ser sin núcleo. Y acá aparece una pequeña coloración donde está el parásito. Esto es, tienen que saber hacer el bioquímico. Y el procedimiento se llama gota gruesa, ya que tenemos que estar encima de esa gotita, sacándole la fibrina de a uno. Ponemos 3 gotas y de a uno le vamos, cada vez que se forma la fibrina, sacamos. Es un trabajo de paciencia, ¿sí? Bueno, todo eso era solamente rojos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Sí o no? ¿No? ¿Durmieron todos? No, profe, no hay preguntas. ¿Están despiertos? No, no hay pregunta, profe. Bueno, miren que la próxima clase les voy a sacar el jugo. La siguiente clase y la otra clase van a ser sumamente exigentes, ¿sí? Bueno, miren, ustedes ya le conocen a los blancos. Todos descienden de una célula madre, tanto los rojos, la serie blanco y las plaquetas. Esto nos permite contar los blancos o hacer una precisión a través de un frotis de la sangre del paciente. En este caso, le llamamos fórmula leucocitaria porque nosotros vamos a visualizar, nos vamos a centrar en la forma o en la característica de cada leucocito, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que a través de un frotis, yo les puedo hacer hablar a este frotis con respecto a los rojos, como dijimos recién. Acá, normocíticos son todos. No se observa anisocitosis ni poiquilocitosis. Puedo fijarme también que no hay plaquetas, no se observan plaquetas, pero para eso tengo que contar 10 campos, ¿sí? Y acá puedo decir que se encuentran 3 leucocitos, de los cuales ya sé cuáles son, ¿verdad? Entonces, esta fórmula leucocitaria nos permite hacer esa situación. En este caso, vamos a concentrarnos en los blancos. Esta nos permite hacer esta fórmula en forma relativa, contando en porcentaje y luego relacionando esa cantidad que hicimos en porcentaje con los que contamos en cámara por milímetro cúbico. Hacemos una relación que está acá y le informamos por milímetro cúbico. El médico siempre mira la relativa, pero la que de verdad es la absoluta. Vamos a ir interpretando el por qué yo quiero que ustedes se acostumbren a mirar la absoluta, ¿sí? La técnica del frotis lo vamos a dar en la próxima clase. Es todo un tema este frotis, ¿sí? Requiere una destreza única y aunque vos seas el mayor científico del mundo, si no te sale el frotis, no te sale, ¿sí? Puedes tener todas las estrellas, no te sale, no te sale. Es cuestión de hacer la práctica, ¿sí? ¿Y por qué nosotros le hacemos hacer los frotis a ustedes? Porque algunos tienen que hacer los frotis in situ. Por ejemplo, si le sacan para una biopsia, le pide el patólogo, haceme un frotis. El frotis de sangre es diferente al que hacen ustedes para microbiología, que es redondito. Esto tiene que ser una extensión. Vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, entonces, a través del frotis,
nos permitimos diferenciar a los leucocitos a través de tinciones y la presencia de sus gránulos. También podemos apreciar la morfología celular y también podemos observar qué contiene el glóbulo rojo. En este caso, en los flancos no hay parásitos. Y ya saben esta palabra, la palabra filia se refiere al aumento de los polimorfos nucleares. La penia es el descenso de los polimorfos nucleares y también de las plaquetas. Acá también trombocitofilia podemos decir. En cambio, en los mononucleares utilizamos cis. Linfocitosis es el aumento. Linfopenia, descenso. Monocitosis, aumento. Monocitopenia, descenso. ¿Sí? Son palabras que utilizamos a diario. Bueno, acá es simplemente que voy a saltar esta para que vean ustedes cómo tenemos que hacer todas estas cosas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer un chique, esto que ustedes saben muchísimo. Los glóbulos blancos se clasifican otra vez en polimorfos y mononucleares, ¿verdad? Los neutrófilos son células de mayor tamaño que tienen la configuración específica de tener granulaciones débilmente acidófilas, que le confiere este color un poquito lila, ¿sí? Pero este lila es un lila clarito, un lila limpito, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este neutrófilo? El neutrófilo es la primera célula que tenemos los adultos en más cantidad. El adulto, acuérdense de esa palabra, ¿sí? Y también lo tiene en mayor cantidad, en porcentaje, el recién nacido, ¿sí? Entonces tenemos mayor cantidad con respecto a las otras series. Este neutrófilo puede tener la siguiente configuración, ¿verdad? Cuando es joven todavía, está empezando a tener la cromatina unida entre sí, ¿verdad? Y se llama encallado en uso, ¿verdad? En el cual con el tiempo esto se va soltando y haciendo múltiples núcleos de cromatina. Acá, por ejemplo, se nota la cromatina sexual, por lo tanto, esta lámina le confiere el sexo femenino, ¿sí? Solamente en el femenino observamos la cromatina sexual. El otro, que tenemos también una buena cantidad, son los eosinófilos, que tienen la particularidad de tener, ¿cómo se llama? Este tipo de citoplasma rojizo, anaranjado, totalmente diferente a este, ¿sí? Y tienen ojazos como lentes, como dos lentes, inclusive pueden tener otro tercer núcleo como una nariz. Es el payasito que nosotros podemos observar, ¿verdad? Imposible confundirlo con esto, porque ustedes van a encontrar a veces que están juntos acá los núcleos, ¿sí? Sin embargo, lo que difiere es la afinidad por los colorantes ácidos que les dan un tono rojizo, o si se usa otro colorante, se quedan amarillos. Estos siempre están lilas, ¿sí? Y por último, le tenemos al basófilo, que es la célula que menor cantidad tenemos en sangre, en circulación, y que está totalmente denso su citoplasma. Pobrecito, es sumamente frito, ¿sí? Y está lleno su citoplasma, es totalmente diferente. También tiene núcleos, ¿verdad? Polinucleares, pero su citoplasma nunca va a ser de este color. No me vayan más a confundir. Teníamos nosotros cuando hacíamos microscopía, ustedes le perseguían al basófilo.
El basófilo es la célula que menos cantidad hay. Y si no la hay, no tiene una apreciación clínica, no te hace nada, su presencia o su ausencia. Pobrecito el basófilo. Si vos le querés decir a una persona, no sos nada para mí, le podés decir, sos mi basófilo. ¿Por qué? Porque poquito, hay una poca importancia en el organismo. Chicos, eso yo les digo, nomás no vayan a repetir, ¿sí? Bueno, mononucleares, ustedes le conocen a estos ñatos, son único núcleo. ¿Cuál es la diferencia? Su poca cantidad de citoplasma. Y este citoplasma del linfocito es celeste, celeste, ¿sí? Podemos tener linfocitos grandes y linfocitos chicos, ¿tá? Y tiene una importancia impresionante también este linfocito porque hay más cantidad en la niñez fisiológicamente que en el adulto. El adulto tiene más neutro que linfo. El niño hasta los 6 años tiene más linfo que neutro. Y el otro, que es el monocito, poco más grande, mucho más grande que el linfocito, y tiene la particularidad de tener una entrada, una cotatura. Su citoplasma no es celeste, es un poquito rosadito, ¿verdad? Y tiene adentro vacuolas. No hay que confundir con el linfocito, ¿sí? Bueno, eso es así para poder tener una visión general. Ahora, vamos a empezar a hablar otra vez en general. Contamos los leucocitos. Vimos que teníamos 25.000 leucocitos. Por lo tanto, estamos frente a una leucocitosis. ¿Qué es la leucocitosis? Nos está indicando un proceso infeccioso, ¿sí? Infecciones agudas, apendicitis, otitis, pancreatitis. La hepatitis, si es virósica, no sube tanto, ¿sí? Pero cuando son procesos bacterianos, esto vuela. Y puede ser también a intoxicaciones, enfermedades malignas, en una hemorragia, en la agudeza. Los primeritos en subir son los blancos y generalmente a expensa de los neutrófilos, ¿sí? Pero también podemos tener fisiológicas. Estos chicos hay que tener en cuenta, ¿sí? Nosotros en el laboratorio o en la urgencia, en la emergencia, no sabemos las condiciones de este paciente. Puede ser que este paciente, ¿se acuerdan? Es de que el maratonista que le subió toda la CK total, ¿verdad? A esa persona feliz y sana que es un maratonista, sus glóbulos blancos van a estar elevados. ¿Por qué? Porque yo le quité la sangre en el momento que se presentó a la urgencia. No quiere decir que tenga infección, pero si no hubiese corrido, si hubiese estado en su casa sentado frente a la tele y se va a la urgencia, así sí es patológico. Por supuesto que la embarazada tiene otro nivel de glóbulos blancos. Los recién nacidos tienen muchísimos blancos, rojos, hemoglobina y plaquetas, todo diferente. Y el tema de la digestión, cuando están en proceso de digestión, también podemos encontrar fisiológicamente elevados los leucocitos. Fíjense acá cómo tenemos un paciente que está con muchísima cantidad de blancos y ustedes ¿qué tal están en histología? ¿Le conocen ustedes a estos, verdad? Díganme, por favor. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Son neutrófilos. Entonces estamos frente a una leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Aparentemente. Tiene otro problema los leucocitos cuando están bajos. Cuando están bajos es inclusive peor cuando están altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el alto vos le pones los antibióticos, tenés en este momento una gran herramienta que es la procalcitonina, tenés también la proteína C reactiva que te va a dar positiva porque es un proceso infeccioso agudo y bacteriano. Tenés muchas herramientas y le tenés al paciente, ¿verdad? Ahora, si tu paciente empieza a bajarse sus blancos, no tiene defensas,
es mucho más delicado, ¿verdad? Y hay que hacer un estudio sumamente minucioso. ¿Por qué? Porque son causas de leucopenia, enfermedades ya muy graves y por causas de ciertos medicamentos también pueden influenciar. Ahora, hay una cosa que es muy interesante en la leucopenia, que se considera prácticamente así de la manito en las virosis. Las virosis empiezan con un poquito alto los leucocitos, pero al tercer, cuarto, quinto día bajan las defensas y baja la cantidad de neutros y suben los linfos, ¿sí? Se invierte totalmente. Pero eso es por el proceso virósico que tiene el paciente. Bueno, vamos a continuar. Estas palabras acabamos de definir totalmente. La que les voy a agregar es la pancitopenia. La pancitopenia es el descenso de blancos, rojos y plaquetas, ¿sí? O sea, leucopenia. Leucopenia tiene anemia, baja cantidad de hemoglobina y tiene trombocitopenia. Esto es gravísimo si se te ocurre esto en tu paciente, es un paciente séptico, es un paciente crítico, es un paciente gravísimo, y se suele observar en neoplasias malignas o producto de la quimioterapia, ¿sí? O radioterapia. Por eso es que el paciente, antes de hacerte estos procedimientos al paciente con cáncer, siempre el médico le pide un hemograma, ¿sí? ¿Y dónde están sus ojitos? Están en los blancos, en la hemoglobina hematocrito y en las plaquetas. Y de acuerdo a eso, le coloca el medicamento que es quimioterápico, ¿sí? Hay algunos que a partir de 3.000 ya no le hacen más a su paciente, ¿sí? Cada médico conoce hasta cuál es el alcance que ese paciente puede tener para poder hacerse. No le puede llevar el hemograma de la semana pasada. Tiene que ser el del día, difícilmente porque necesita un procedimiento. Entonces, por lo general, si va a ser a la mañana, se hace un día antes, le manda el informe a su médico oncólogo y el médico le dice si vas a poder hacerte o no. No se puede tocar al paciente si es que no están las condiciones dadas, ¿sí? Otra cosa que les quiero contar con respecto a los neutros. Les conté que esto aumenta frente a una infección, ¿sí? Y al mirar el frotis, nosotros vemos que los neutrófilos tienen varios núcleos. Cuando tenemos mucha cantidad de neutrófilos, pero encallado, a esa se puede deducir que estamos frente a una infección bacteriana aguda y se denomina esa situación desviación a la izquierda. Es mucho más agresivo el tratamiento a uno que tiene muchísimos blancos polimorfonucleares, por lo general son neutrófilos, y si yo te informo que tiene 90% de neutros, de los cuales 20% son encallados, la agresividad de la infección es mucho mayor. En cambio, si tengo mucha cantidad de neutros, pero son todos más duros, podemos estar frente a una menor elevación de la infección o enfermedades víricas, ¿sí? Miren, acá tenemos cosas que ustedes ya saben. Cuando tenemos leucocitos normales, neutrófilos normales y proteína C reactiva normal, se descarta el proceso infeccioso. Acá, ahora, apareció la procalcitonina. Pero la procalcitonina, chicos, es carísimo. Primera cosa. Segunda cosa, necesita un equipo especial de quimioluminiscencia para hacerlo. No hay un método así, poner una gotita, 2, 3 gotitas, etcétera. Nada que ver, ¿sí? Es caro,
y no tiene accesibilidad en todo el país. Por lo tanto, aprendan a manejarse, a hacerle hablar el hemograma con lo que tienen. Acá, si teníamos 20.000 leucocitos, teníamos proteínas C reactivas 150, ir hasta 5, y tenemos los criterios de Sears que ustedes ya conocen, temperatura, frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ustedes pueden saber que es una apendicitis, por ejemplo, ¿sí? O si no lo saben, mandan al laboratorio para que le hagan una infección urinaria, puede también aparecer acá. El hemograma es para hablarlo, ¿sí? Otra cosa que podemos observar en los neutrófilos son estas granulaciones tóxicas. Esto es ya producto de un proceso inflamatorio por tratamiento o cuando se reinfectó tu paciente. Suponete que vos ya estabas tranquilo, tenías ya un contagio de neutrófilos normal con blancos normales y de la noche a la mañana empieza otra vez a hacer fiebre tu paciente, a tener criterios inflamatorios. Le volvés a pedir, cuando tiene fiebre, chicos, sus ojos se van a los blancos y a la fórmula, ¿sí? Cuando está pálido, cuando sangra, se van hacia los rojos y hacia las plaquetas, ¿sí? Entonces, el hemograma tiene sus partes. Cuando el laboratorio les informa a ustedes que tienen granulaciones tóxicas, por lo general tienen que rever nuevamente la medicación porque estos aparecen cuando el organismo no está pudiendo ¿cómo se llama? Compensar la bacteria le supera al organismo, ¿sí? Bueno, acá, eso, todito lo que hablamos era de los neutros, ¿sí? Los EOS aumentan la parasitosis en las enfermedades de piel, las alergias, igualito que la IgE, ¿sí? Su descenso muy poco, a veces con los corticoides o en la enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? Pero su presencia que marca la pauta son en las alergias y en las parasitosis, a estrongiloides, por ejemplo, ¿sí? No es así tan básica, si tenés tres yardias y ya te sale, ¿sí? Sin embargo, en las personas alérgicas, inclusive los eosinófilos, si vos le pedís a una persona requete alérgica, le pedís un frotis de la parte nasal, a veces hacemos frotis de la secreción nasal, podemos observar la gran cantidad de eosinófilos circulantes. Sí, para eso tiene su valor. Y el basófilo, ya les dije que no tiene una importancia clínica, ayuda a la inmunidad, pero no tiene una importancia de la subida ni la bajada. Los linfos, ya les conté, miren, son celestes, son más chiquitos y más grandes. ¿Cuál es el encanto de los linfocitos? Nosotros es la segunda, en el adulto, es la segunda serie de leucocitos que tenemos en mayor cantidad. De 25 a 35% tenemos, ¿verdad? Estos linfocitos en los niños se encuentran en mayor proporción que en el adulto, aproximadamente hasta los 6 años, ¿sí? Ahora, su acento se denomina linfocitosis, ¿verdad? Si yo tengo un adulto que tiene, a ustedes le está indicando dos cosas, un proceso virósico o un proceso crónico. Crónico quiere decir que tiene una enfermedad de base y que va arrastrando, ¿sí? Entonces vamos a tener leucocitos normales, linfocitos superiores a lo normal con relación a los neutros. Ahora, ¿qué sucede en algunos linfocitos? Estos linfocitos se vuelven locos con los virus, ¿sí? Y al volverse, reaccionan, interactúan con el antígeno y se convierten en los famosos linfocitos reactivos o estimulados, ¿sí?
los cuales su citoplasma se desplaza, su núcleo se hincha más, ¿verdad? Y empiezan a tener estas formas tan peculiares, ¿sí? Entonces, cuando el bioquímico te informa a vos que tiene, por ejemplo, 35 neutros y 65 linfocitos, de los cuales 20% son reactivos, vos marcás que es un proceso virósico, que puede darse por cualquiera de estos virus, incluyendo ahora el COVID, ¿sí? Incluyendo, acá me falta poner el dengue y el COVID, ¿sí? Entonces, en el otro era otra la apreciación. Y en los linfocitos, cuando te ponemos esto, ojo, ojito, ojazo. En este paciente con virus no le vas a enchufar ni un antibiótico, vas a darle un antivírico. Es diferente la apreciación y la medicación. Los linfocitos se van de la mano con los monocitos se van de la mano con los linfos, ya que también presentan abundancia en los procesos virósicos. No hay que confundir el monocito con un linfocito reactivo. El otro es celeste acá. Y nunca tiene vacuolas y nunca tiene esta entrada. Ay, acá. ¿Ven cómo es menos la entrada? ¿Sí? Esto jamás va a ser un monocito. ¿Sí? Tampoco no hay que confundir con linfocitos atípicos que son de la leucemia, ¿sí? Que ni por si acaso estamos tocando acá, ¿verdad? Eso tiene que tener bien cocinado el bioquímico para no meter la pata. ¿Cómo se hace este informe? Se cuentan 100 células y se expresan en porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje, esto se llama relativo y esto se llama absoluto, ¿sí? Y se hace a través de esta fórmula que vamos a practicar el próximo martes. Este es, chicos, nuestro Culter, nuestro equipo automatizado que tenemos en el hospital en este momento, que nos permite realizar en cada 1 minuto un hemograma. ¿Cómo se ve esto? Se ve en una pantalla, ¿verdad? En el cual nos cuentan los leucocitos, nos hacen el hematocrito, la hemoglobina, nos cuentan la cantidad de rojos y calculan los índices hematimétricos y también nos da el número de plaquetas. Aparte de eso, en este momento tenemos que nos hace también la fórmula leucocitaria, ¿sí? Ahora, maravilloso es ¿verdad? Súper, súper cool. Pero tiene sus desventajas, ¿verdad? Cuando hay anormalidades morfológicas que son críticas en el diagnóstico diferencial, por ejemplo, de la anemia, solamente el bioquímico tiene que hacer el extendido y mirar al microscopio. Por ejemplo, si tiene reticulocitos, que son restos de ribosomas de eritrocitos que no son maduros, te cuenta acá como un eritrocito. Si tiene plaquetas gigantes, te cuenta como un eritrocito. Entonces, cuando tenemos una discrepancia con el equipo, jamás nosotros por lo menos tenemos así bien sentado, te sale plaquetas bajas dentro del equipo. Supongan ustedes que tenga un paciente que me salga 90.000 de plaquetas. Nunca informar lo que te dice el equipo. Tenemos que hacer el frotis y confirmar contando las plaquetas si de verdad tiene 90.000. Puede ser que te salga 100.000, puede ser que te salga menos. ¿Por qué? Porque es de vital importancia que yo te informe perfectamente eso. ¿Por qué? Porque si vos tenés, cuanto menos plaquetas tenés, más crítico es el paciente. ¿Entienden? Entonces, llega un momento que lo que te podemos dar al instante, mi querido doctor y doctora, es la hemoglobina y el hematocrito. Pero no me vaya a apurar cuando me venía a decir, quiero el contagio de las plaquetas.
y yo me voy y miro que tiene 50.000 plaquetas. No, amigo, ¿sí? Tenés que hacer el frotis, tenés que colorear, tenés que secar, tenés que sentarte a mirarle uno a ese frotis, ¿sí? Aprendan, por favor, no me vayan a poner nerviosa cuando me dicen así en la ventana de la emergencia. Así yo le quiero dar un toque al que me dice eso. Entrase, le quiero decir, ¿verdad? Pero viste que ahora tenemos que cuidarnos mucho al hablar, ¿verdad? Porque ustedes chicos tienen un enemigo, o sea, todos ya tenemos ahora, el celular. El celular todo el día tiene la persona en su, consigo mismo. Te graban, te filman, vos a veces le querés hacer una ayuda a una persona y te graba. Y eso empieza la difusión y te viene encima las cosas. Entonces, tienen que tratar de cuidarse mucho, 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 ¿sí? Eso les digo yo, que hace 30 años que trabajo, más de 30 años, ¿verdad? Y que ahora está difícil la situación. Otro análisis, chicos, es la eritrosedimentación, que habíamos visto ya como una proteína de fase aguda. Este acompaña al hemograma. Tienen que pedirme aparte. Cuando se encuentra acelerado, te está pronosticando que hay una infección o una inflamación, ¿sí? Pero solamente eso te dice, no te dice dónde está el problema. Es de fase aguda, inespecífico, de pronóstico. Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Ahora esta es la forma que hacemos manualmente, ¿sí? Y esta es la forma automatizada y dura 1 hora, chicos, ¿sí? No les puedo dar yo a los 10 minutos. Por favor, acuérdense. La eritrosedimentación es la sedimentación globular que ofrecen los glóbulos rojos en 1 hora. Y también se puede controlar a las 2 horas, pero menos de eso no se puede hacer. ¿Está? Bueno, las plaquetas se la ven así, pero dejarles algunos ítems ya. El hemograma. El hemograma, mis queridos alumnos, se pide en cualquier momento, a cualquier hora. Se pide a todas las edades, ¿sí? Se pide para una rutina, para una emergencia, para una urgencia, para un pronóstico, para lo que vos quieras, ¿sí? Depende de lo que vos estés buscando. A veces si vos estás allá en la loma del mundo, donde solamente tenés el hemograma, vos, si sabés sacarle el jugo, vos le podés sacar muchísima información a un simple hemograma. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, ¿sí? A valorar cada instrumento que se les pone enfrente a ustedes. Y este es un instrumento que es gratis en todo el país. Y si es que le vas a mandar a hacer, lo máximo que se te cobra es 20.000. Lo máximo, ¿sí? En el tema del dengue, que tuvimos muchísimo en el 2019 tuvimos un feroz compromiso, ¿verdad? Se le hacía el hemograma, ¿verdad? La primera cosa, hemograma, proteína C reactiva. Y por supuesto que se le hacía el NS1, que era el antígeno del dengue, dependiendo del día en que esté. Entonces, ¿qué podíamos ver? En las virosis generalmente hay neutropenia, desvío a la izquierda, y ya en el segundo día hay fiebre, etc. Acá prácticamente no se ve nada cuando empieza. Esta neutropenia que dice acá no es tan cierta. A veces el dengótico que está empezando eleva los neutros, pero siempre con blancos, el contagio de blancos normal, ¿verdad? Pero llega un momento, al 6.º día, se da la vuelta a la tortilla, totalmente va en picada a los blancos y empieza a subir los linfocitos, ¿sí?
Y por supuesto que eso trae aparejado la neutropenia, ¿sí? Ahora, otra cosa que tiene este toque de este dengue es que afecta a las plaquetas, ¿sí? Entonces, tienen un síndrome hemorrágico. ¿Se acuerdan? No sé si alguien tuvo dengue, que le sale todito un rash totalmente por el cuerpo, ¿verdad? Esto es la capilaritis generalizada, ¿verdad? Hay una deshidratación en el paciente, ¿sí? Entonces, su hematocrito y su hemoglobina son vitales para pedir. Si vos hoy, al sexto día, tenés 12 de hemoglobina con 40 de hematocrito, te vas a tu casa, te dice tu doctor, tenés dengue, andate a tu casa. ¿Por qué te mandó? Porque tus plaquetas tenías 300.000 plaquetas, tenías flanco 6.000, normal está, pero vas a venir mañana a hacerte de vuelta, ¿sí? ¿Qué te vas a controlar mañana? Hematocrito, hemoglobina y plaquetas. ¿Qué pasó mañana? Este tipo que tenía 40 con 12 tiene 47 con 15 de hemoglobina. ¿Y cómo fue eso? ¿De dónde obtuvo? Hay una deshidratación. El paciente con dengue se deshidrata, aumenta el nivel del hematocrito y la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ese paciente no se puede ir a su casa, tiene que hidratarse para poder eliminar todo ¿cómo se llama? Lo que le está haciendo el virus, ¿sí? Y si es que llega a bajar de 100 las plaquetas, no se puede ir a su casa, se tiene que quedar internado porque puede sangrar este paciente. Por eso es que el paciente con dengue teníamos tanta cantidad de pacientes, porque teníamos que hacer al paciente nuevo y teníamos que controlarle a los diferentes pacientes que iban pasando día a día. Que también le controlábamos, chicos, le controlábamos su GPT, su enzima hepática, pero solamente las transaminasas, ¿sí? Entonces, esas cosas, chicos, tienen que ustedes captar, ¿sí? Acá dice, el síndrome del shock del dengue es producto de una hipovolemia plasmática. El hematocrito se eleva en pocas horas, hasta 20% se eleva, ¿sí? Entonces, un hemograma aislado no es seguro para la previsión de este síndrome. Hay que hacer hemogramas secuenciales, ¿sí? Bueno, ese con respecto al dengue. Miren, acá. Bueno, 5 minutos más. Los que se quieren ir, chicos, ya pueden irse, ¿sí? Vamos a hablar con unos casitos y luego vamos a hacer una apreciación del hemograma en el COVID. Acá, ustedes ya saben hacer esto. Ya saben sacar el CIRS de un paciente. Es un varón, dolor tiene. Tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene abdominal. Le pidieron una ecografía y dice que tiene un líquido libre. Al entrar acá, ustedes le pidieron un hemograma, le pidieron un hepatograma, le pidieron una amilasa, una lipasa. Ahora estamos mirando la parte del hemograma que se acuerdan que nos faltaba, ¿sí? Entonces, acá vos ya pensaste que era una peritonitis. La palabra itis te está indicando una infección. Entonces, tus ojitos en el hemograma, ¿dónde van a ir? Van a irse en el contagio de leucocitos y en la fórmula leucocitaria. ¿Por qué? Porque vos querés asegurar que este paciente está con una infección aguda. Tiene 17.800 blancos a expensas de neutrófilos y encima te dice que tienen esos neutrófilos granulaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque esta parte de la peritonitis es muy sucio, ensucia todo el peritoneo y produce muchos problemas en el médico, ¿sí? Entonces, acá vos tenés un paciente con una feroz infección.
¿Cómo le va a salir la proteína C reactiva? Altísima, ¿sí? La otra proteína de fase aguda, la eritrosegmentación, altísima. Y de paso le miras a la serie roja. Ah, este tipo no está anémico. Puedo tranquilizarme, tiene buena cantidad de plaquetas, no me va a sangrar, no voy a necesitar transfusión. Necesito superar la parte de la infección. Ahora, ¿cómo lo haces? Eso ya, yo soy tu paciente, no sé nada de esa parte, ¿sí? Esta, una señora, siempre tenemos que empezar, mujer, tantos años. Este otro era hombre, 30 años, siempre así. Mujer, 45 años, sin antecedentes de interés. Lentamente se va al hospital con astenia, disnea, intensa palidez. O cuando le vea esta pálida mortal, puedes pensar, esta paciente tiene un problema de insuficiencia cardíaca, puede ser un problema renal o puede ser un problema que tenga una feroz anemia. ¿Qué le vas a pedir al instante así? Hola, ¿qué tal? Hemograma, ¿sí? Y te viene con esta situación. Vamos a mirar un ratito los blancos. Blancos, bajo. Linfocitos, mayor, tiene mucha cantidad de linfocitos con respecto a casi igual están. Acá no hay infección, ¿sí? No hay infección, pero es un paciente con CIRS, ¿verdad? Leucocitos bajos, leucocitos altos, un criterio de CIRS. Pero acá el problema, miran pozo de hemoglobina, 7,1 con 23. Chicos, yo les cuento que estos pacientes existen. Nosotros tenemos pacientes que vienen con hemoglobina de 6, de 5,5 y vienen caminando. Yo no me explico cómo pueden hacer eso. No entiendo cómo pueden llegar hasta ese punto, ¿sí? Pero que los hay, los hay. Acá usted, obvio, pero anémica está. ¿Qué tipo de anemia? Miren su volumen corpuscular. Enorme. Vacío como el loro está. Esta es, y miren, 1.900.000 nomás tiene de rojos. Esta es una anemia macrocítica, en este caso es megaloblástica ya. Tiene déficit de vitamina B12, de ácido fólico, tal vez tengas que combinarle con el hierro. Este requiere sí o sí un compromiso importante con el hematólogo. Yo cuando tengo alterado el volumen bajo o alto en la urgencia, ya le digo, se sugiere consultar inmediatamente con el hematólogo. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros recibimos gente que después de 2 días se va a retirar su resultado y mira cuántos glóbulos rojos tiene y se va. O sea, bueno, voy a consultar dentro de 15 días con mi doctor, ¿verdad? En cambio, si le pongo una observación, consultar en forma urgente, se asusta y se va a borrar junto a ustedes. Bueno, esta es una mujer diabética con COVID positivo y al ingreso se le hizo su hemograma y toda la batería que se tiene que hacer, ¿verdad? Miren, esta señora entró ya justito acá en el límite, 12,36. Está medio, y tiene 4.360.000. Si ustedes miraban solamente esto, iban a decir que está cañonazo, ¿verdad? Realmente no está anémica, ¿verdad? Está, según el criterio de OMS, 12. Ya empezó a bajar sus blancos. Está invertida su fórmula, ¿sí? Tiene más linfo que neutros. Acá, cuando vos ves esto, estás pensando en un paciente con una virosis. Ahora, ¿qué pasaba si este tenía 3 años? Esta fórmula es normal, ¿sí? Por eso les encamino que tienen que mirar sexo, edad. Tiene 192 de plaquetas, está todavía aceptable, pero este ingreso fue al ingreso de su COVID. Ah,
por terminar, chicos, ¿sí? Este ya está por parir. Si nosotros miramos la parte de blancos, vemos que está normal con una neutrofilia. Esto es porcentaje. Sin embargo, al hacer la fórmula absoluta, veo que estos neutros son normales. Por lo tanto, descarto infección. Ahora me voy a la parte de los rojos. Veo que esta mujer embarazada que tendría que haber tenido 11,5, 11 como mínimo, tiene solamente hemoglobina 10,5 y 32,7. Y miro sus glóbulos rojos y tiene 4.740.000. Súper millonaria está. Pero miren un poco el volumen. Chiquitito. Microcítica total. Es ferropénica total. Me impresiona esta pobre señora. ¿Por qué? Porque esta señora está embarazada, ¿verdad? Algunas embarazadas no hacen sus controles y llegan hasta esta etapa. Esta señora tuvo que haber sido, ¿cómo se llama? Ácido fólico, vitamina B12, hierro, tratada para no tener esta condición, ¿sí? Si fuera una persona no embarazada, si es que me llega a mí a tocar, le voy a poner todo así con signos de admiración, cosa que no hay que hacer, ¿sí? Supuestamente porque ustedes son los que tienen que interpretar. Pero yo le pongo en fosforescente, porque para mi conciencia es mejor que me reten por haber puesto en fosforescente antes que no se vea, ¿sí? Bueno, miren un poco en el COVID. Ya estoy terminando, chicos. El COVID a nosotros nos descolocó totalmente, ¿verdad? Tiene un problema. Aparte de tener a veces mucha cantidad de leucocitos o leucocitos normales, tiene linfopenia. No tiene casi linfocitos. Cualquiera de las series que nosotros no tengamos, a excepción de los basófilos, produce gran problema, especialmente los neutros y los linfos, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés un paciente COVID que invierte, que no tiene linfocitos, se asocia a un mayor riesgo de desarrollar síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Entonces, esta situación te lleva, por supuesto que vos esto ya viste, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hiciste una gasometría y viste que no tenía su cantidad de oxígeno, está bajísimo, satura poquísimo, ¿sí? Entonces, hace juego tu hemograma con la linfopenia que tiene y aparece en el frotis los pocos linfocitos que pueda tener totalmente reactivos, totalmente estimulados, totalmente alterados, ¿sí? En casos graves y que tuvieron mal pronóstico, puede presentarse la neutrofilia. Por supuesto, si no tenés linfo, se va todo para los neutros. Con linfocitos, linfopenia severa y también baja la plaqueta. Tiende a ser una pancitopenia. El paciente es un paciente gravísimo, como sabemos. Chicos, ¿cuáles son las principales alteraciones? Muchísimos de ellas saben. Miren, hoy en un COVID tenemos blancos altos, neutrófilos altos, descenso del linfocito. Hoy aprendimos. Hay cosas que ya aprendimos. El paciente COVID tiene albúmina poca, está todo hinchado, toda la parte hepática se altera. La presencia de la bilirrubina te está diciendo que está dentro de un CIRS el paciente, ¿sí? El CIRS ya saben cuáles son los criterios. Miren, le conocen a excepción de esta creatinina que es la parte renal que está aumentada porque el riñón no filtra, no puede orinar, tiene oliguria, ¿sí? Miren, aumenta la troponina, aumenta el dímero D,
aumenta la proteína C reactiva, aumenta la procalcitonina. Son todos estos que ya vimos que son reactivos de fase aguda, ¿sí? La parte de coagulación en los pacientes COVID, desastre se hace, ¿sí? Se prolonga el tiempo de protrombina, la síntesis hepática está alterada, la ferritina sube por las nubes con el fibrinógeno que también es de fase aguda, ¿sí? Entonces, todo este laboratorio, prácticamente solamente algunas cositas nos faltan a nosotros en este momento. Avanzamos muchísimo con el tema del hemograma. Y en resumen, les puedo decir que el laboratorio tiene un papel clave que juntamente con lo que ustedes puedan practicar, ver, visualizar para cada paciente, ayuda para el manejo de una infección por COVID, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho la atención. La próxima clase, chicos, y la siguiente, son 2 semanas. Quiero que busquen un resultado de alguien, de su familia o de ustedes, y vamos a ir haciéndole hablar a sus hemogramas. Yo quiero que cuando finalicemos esto, ustedes tengan adquirido totalmente esta competencia, que es sumamente importante para ustedes. Es sumamente importante. Bueno, les dejo, niños. 16 minutos ya me pasé. Disculpen, a última hora se me apagó mi pantalla, por eso empecé más tarde. Bueno, hasta la vista, babies.